en otros videos, sobre todo en el módulo 1, se ha visto cabeza-cuello, lo referente también a la parte cervical. Bueno, en este caso vamos a estar viendo lo referente a la zona dorsal, las 12 vértebras dorsales, D1, D2, D3, D4 o T1, T2, T3, T4. Esos son los nombres que se pueden utilizar para abreviar un poco. Entonces, podemos empezar a ver que aquí tenemos la primera vértebra T1, que respecto de lo que es la forma de este hueso, tiene algo similar respecto de la séptima vértebra cervical, en cuanto a lo que viene siendo la apófisis espinosa, larga. Bien, son bastante similares, pero en general, con el paciente con la cabeza flexionada, el cuello flexionado, la más prominente suele ser casi siempre la séptima cervical. La que le sigue es la T1, la primera vértebra dorsal que vamos a estar viendo. Bien, entonces la vamos a individualizar un poquito para verla en detalle. Ahí la tenemos sin tanto ruido, por así decirlo, para que podamos estar viendo la cara posterior primero, una cara lateral o de perfil, una cara anterior, vista superior, vista inferior. Bien, entonces vamos a empezar por el perfil de atrás para adelante, o por así decirlo, de anterior a posterior. Empezamos con el cuerpo vertebral, en donde se inserta la porción vertical del músculo largo del cuello y porción inferior oblicua del músculo largo del cuello también. Este cuerpo, en este tipo de vértebra dorsal, es un poco más grande, obviamente, y extenso respecto de lo que es la cervical. Y a medida que nos vamos acercando hacia la zona de la cintura pélvica, se va haciendo más grande el cuerpo, obviamente porque recibe mayor peso. Bien, entonces el cuerpo vertebral es esta sección de la más voluminosa en una vértebra y es la parte anterior, por así decirlo, dentro de lo que es la vértebra. En su vista superior vemos ahí las fositas costales superiores, en este caso para la primera costilla, tanto derecha como izquierda. Y esta sección en verde, también fositas costales inferiores, obviamente también para la primera, para la cabeza de la segunda costilla. Entonces, esta parte de aquí para la primera costilla y esta sección para la segunda costilla en sí. Esto vendría a ser el cuerpo. Nos podemos fijar también que el agujero vertebral ya empieza a tener una forma un poco más circular. Bien, después tenemos ya todo lo referente a, si vemos la vista superior, las apófisis transversas, tanto derecha como izquierda. Esta sección recibe la inserción del semiespinoso de la cabeza, semiespinoso cervical, multífido, longuísimo, tanto de la cabeza como cervical, y torácico, elevadoras de las costillas e intertransversos. Bien, esta sección también tiene las fositas costales, en este caso para el tubérculo de la primera costilla, que se ha visto en otros videos. Entonces tenemos aquí las apófisis transversas y las apófisis articulares superiores. ¿Para qué? Para articularse con la vértebra séptima cervical o C7, ¿sí? Si vemos la cara inferior, podemos notar esta sección que son las láminas, donde se insertan los ligamentos amarillos, la escotadura inferior, esta concavidad misma, por debajo de los pedículos, que, bueno, de alguna forma van a estar constituyendo lo que es el foramen intervertebral con la vértebra adyacente. Y aquí vemos la apófisis articular inferior para la articulación con la segunda vértebra dorsal. Seguimos viendo la vértebra. Esta sección, como habíamos visto, son las láminas, nada más que la hemos visto en una vista inferior, ahora la vemos superior. Esta sección también la vimos, apófisis articulares inferiores. Aquí vamos a estar viendo el foramen intervertebral para la médula y esta sección que es la apófisis espinosa
Este segmento obviamente es el que se puede palpar, sobre todo con el paciente que hace flexión de tronco. La inserción es para el trapecio, el esplenio de la cabeza, el romboides menor, serrato posterior superior, semiespinoso torácico, multífido espinoso cervical y rotadores. Aquí podemos ver la apófisis espinosa de la T1. Bien, salimos de esta visión. Ahí vemos T1 y su relación con la primera costilla y la segunda también. Si alcanzamos a ver ahí, tenemos la articulación de la primera costilla y la segunda costilla en sí. Vamos a T2. Ya empieza a tener una apófisis un poco más pronunciada hacia abajo. La podemos individualizar. De vuelta el mismo patrón. Cuerpo vertebral. Fositas costales para la cabeza de la segunda costilla y para la tercera costilla aquí. Vemos los pedículos, foramen intervertebral, vemos la apófisis articular superior, apófisis articular inferior, vemos las fositas costales de las apófisis transversas para el tubérculo de la segunda costilla, las apófisis transversas en sí, en esta vista superior, y por supuesto vemos también la apófisis espinosa. Ahí podemos ver también su relación con el ligamento supraespinoso. Vemos también este ligamento que es el intertransverso. Fíjense los nombres. Supraespinoso, ¿bien? Por arriba de la espina de la apófisis espinosa, por eso se le dice así. Fíjense este nombre, intertransverso, porque está entre. Cuando en medicina vemos la palabra inter es porque está entre algo, entre las apófisis transversas. Si vemos la palabra intra, está por dentro, ¿sí? Entonces aquí vemos estos ligamentos. ¿Qué más tenemos? Obviamente el ligamento amarillo, estamos haciendo clic ahí. Todos estos son ligamentos que justamente estabilizan una articulación. Vamos a sacar un poco el zoom. Vamos con una vértebra un poquito más abajo, T8. Si podemos ver también, la apófisis espinosa es un poquito más pronunciada hacia abajo. Bien. Vemos las láminas para los ligamentos amarillos, tanto derecho como izquierdo, apófisis transversas, su fosita costal para la octava costilla, en su relación vértebra T8 con octava costilla. Vemos aquí la parte inferior, apófisis articulares para T9 y apófisis articulares para T7. Vemos la fosita costal para la octava costilla y la fosita costal para la novena. Este es el cuerpo. Y obviamente aquí la zona del foramen vertebral para la médula. Si vemos una vértebra de transición se le dice, por ejemplo, a T1, porque justamente ya es un pasaje, por así decirlo, de zona cervical a dorsal. Vemos también T12, es otra vértebra de transición porque estamos hablando del pasaje de una zona dorsal a lumbar. Esta vértebra ya es más parecida a lo que es las lumbares, como así la T1 es más parecida a, C7 es más parecida a las vértebras dorsales, por eso es una vértebra de transición. T12, muy parecido a lo que es la zona lumbar. Entonces esta vértebra la individualizamos, vemos que esa apófisis espinosa es mucho más corta, ¿sí? El cuerpo vertebral es más amplio, recibe mayor peso. Vemos su vista superior. Ahí tenemos la fosita costal para la duodécima costilla, costilla número 12, que es una flotante. Vemos esta sección en color rosa, que son los pedículos. Vemos la apófisis superior, articular superior para la T11. Y fíjense aquí la apófisis del tubérculo inferior. Aquí vemos la apófisis articular inferior.
y la superior. Bien, para T11 y esta para L1, que es la primera lumbar. Como vemos, la apófisis espinosa, corta, para una inserción, sobre todo para lo que es parte trapecio, multífido, espinoso torácico, dorsal ancho, serrato posterior inferior. Como hemos visto de vuelta aquí, el tubérculo inferior de T12, tubérculo lateral y el cuerpo. Bien, individualizada la vértebra T12. Entonces, básicamente hemos visto toda la región dorsal. Esta es una sifosis, bien, que obviamente va a tener alguna deformación pronunciada, que ya es patológica, que es una hipersifosis, que va a provocar una antepulsión de hombros sobre todo, y que también en esta zona se saben ver las escoliosis, con o sin rotación de cuerpo vertebral. Entonces, hemos visto individualizadas las vértebras de transición como T12, bueno, hemos visto también T8, hemos visto T1, T2 y T3, bien, fíjense T7 más o menos está a la altura del vértice de la escápula, ¿sí? Aquí a este nivel, como para que lo tomen como una referencia anatómica a la hora de hacer algún tipo de maniobra vertebral o de ajuste. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta